El título del sermón de esta mañana va a estar en pantalla: conforme al corazón de Dios. El pueblo de Israel, mi amado hermano, fue un pueblo muy mal agradecido. La ingratitud muchas veces nos lleva a no recibir lo que Dios tiene para darnos. En nuestra vida cristiana tenemos que ser agradecidos. Aún tal vez tú digas: es que a mí no hizo mucho por mí, solamente me dio aquello. Dale gracias por lo que te dio aquello. Tal vez otros recibieron más que yo, tú dale gracias a Dios que Dios te bendijo. Pero la gratitud nos lleva muchas veces a no recibir, hermanos, las hermosas bendiciones de Dios. Hay libros. Cuando yo estaba en el seminario tenía que indagar información. Los maestros nos aconsejaban leer literatura que te enseñe, literatura que refresque tu memoria, literatura que te eduque. Hay libros, hay literatura que te enferma la mente. Hay cosas que lees que no te ayuda para nada. Hay escritores que han escrito libros, y a mí me gusta leer mucho libro, historias de hombres y mujeres que han dejado su historia en el libro. Hombres que hicieron buenas cosas, malas cosas, que sirven de ejemplo para nosotros. Pero es muy raro ver que un escritor, un autor de libro, ponga a alguien más en su historia, porque ellos muestran todo lo que son y le es difícil poner a otra persona con su historia. Y aquellos que lo hacen, estos escritores que ponen a otro con su historia en el libro de ellos, es porque la historia es relevante. Si yo escribo mi historia, yo no voy a poner a cualquiera en mi biografía, en mi historia. Voy a poner a alguien que se destacó, que hizo más o menos lo que yo hice. Así es el que escribe, el autor de libros. Pero ahora quiero decirte algo, iglesia. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia, aquí en la Biblia está la historia de Dios. Si tú lees más la palabra de Dios, más conoces quién es el Dios de la Biblia. Dios escribió su vida en la Biblia. Ahora, yo digo, qué difícil es que Dios incluya en la palabra a alguien. Porque la Biblia dice que no hay nadie como nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. No hay nadie omnisciente como nuestro Dios. Mas sin embargo, Dios ha puesto nombres de hombres en su historia que marcaron la diferencia. ¿Me escucha, iglesia? La Biblia es la historia de Dios, una historia real. No es un cuento, es una historia real. Dios está vivo. Dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Porque el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que creó todas las cosas es el Dios que yo tengo como Padre. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero Dios incluyó en su historia a grandes hombres,
Génesis habla de Abraham, que Dios le puso el padre de la fe. Si tú sigues leyendo Génesis en el capítulo 18 en adelante o 12 en adelante, te vas a dar cuenta que Dios llegó un tiempo en que se había corrompido tanto el mundo que Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo que iba a terminar con esas ciudades, pero estaba Abraham y Lot. Y Dios dijo: yo no puedo ocultar lo que voy a hacer a Abraham, porque Abraham, dice la Biblia, fue amigo de Dios. Cuando tú tienes un amigo sincero, tú confías en el amigo se abre, te abres al amigo. Dios dijo que Abraham era el padre de la fe y amigo de Dios. Lo incluyó en su historia. Pero luego levanta a Moisés y luego levanta a David. Pero de David habla de que David no solo fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Te has puesto tú a pensar? A veces yo veo a mis hijos, los 5, y cuando los veo digo: Anaí tiene algo mío, Joel tiene poco el carácter mío, Viti ve como yo veo a veces, Yeye tiene algo de mí, Johnny tiene algo de mí. Pero no puedo yo decir Yeye, Viti tiene mi corazón, porque yo no sé lo que ellos piensan. Ahora imagínate que Dios diga que Víctor es conforme a mi corazón, o que Dios diga: tú eres conforme al corazón de Dios. Si Dios es santo, 3 veces santo, no hay nadie quien pueda compararse a nuestro Dios. Pero que Dios diga en su palabra, en el libro que hemos leído, Hechos, que Dios buscó un rey conforme a su corazón y que iba a hacer todo lo que él quisiera. Tener un corazón conforme a Dios, yo no sé si tú te has puesto a pensar, iglesia, no es cualquier cosa. Que Dios te diga: tú estás conforme a mi corazón. Pero de David habló que él era un rey conforme a su corazón. Un rey conforme a su corazón. Y veía yo que Saúl fue un hombre que el pueblo lo eligió, hizo lo malo, pero Dios elige a David e hizo lo bueno. Te digo una cosa, iglesia, no es lo que a ti te cae bien y eliges a quien tú quieres. Cuando hablamos de las cosas espirituales, cuando Dios llama y cuando Dios elige, Él elige lo bueno. Él de lo malo hace lo bueno. Y Él te elige para su obra, Él te elige para su gloria. Quiero hablarte de 4 cosas en esta mañana y quiero que estemos muy atentos. ¿Qué es ser un cristiano conforme al corazón de Dios? Ahora, piensa esto. En el tiempo de David no tenía lo que tú tienes. David no tenía a Cristo en el corazón. David no tenía el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo venía cada vez que Dios iba a usar a David, lo llenaba de su espíritu y David hacía grandes cosas. Pero cuando el Espíritu se iba, David tenía que estar muy cerca de Dios. Tú tienes una gran ventaja, iglesia, que Dios está contigo. El Espíritu Santo vive en ti. Tú no caminas solo, el Señor va contigo. Las victorias ya están ganadas. Las batallas tú no tienes que pelear, Dios va a pelear las batallas. David tenía que confiar en Dios, buscar a Dios continuamente y Dios le daba la victoria.
La iglesia no se ha dado cuenta, pero somos más que bendecidos. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que cree en el Señor. Somos 2 veces felices, 2 veces bendecidos. David no tenía lo que tú tienes. Por eso tú lees salmos que dice: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Ahora la iglesia ya no puede decir: Señor, no quites el Espíritu de mí. No, no, no. Ya cuando viene el Espíritu te sella. El Espíritu está contigo todos los días, hasta el fin del mundo está contigo. Por eso que tú escuchas que nosotros no decimos: vamos a invitar al Espíritu Santo que venga. No, no, no. Cuando yo me entregué, vino a mi corazón y no se fue jamás. Los cristianos ya no tienen que andar invitando que el Espíritu Santo venga para que se mueva aquí. No, no, no. Ya está en tu corazón. Y la presencia de Dios está en este lugar. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero hay 4 cosas que quiero que sepas. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? ¿O qué tengo que hacer para ser conforme al corazón de Dios? Desde el pecado, cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, vino el pecado y la muerte. La desobediencia trajo el pecado y la muerte. Pero desde aquel instante que Dios saca del paraíso a Adán y Eva, y por el error de ellos, por la desobediencia, la tierra fue maldita. El hombre ha tratado de buscar a Dios de muchas maneras. Erróneamente. El hombre trata de agradar a Dios con tantas cosas. En el punto número 1 que quiero hablar esta mañana es: ¿de qué manera yo tengo que ser un cristiano conforme al corazón de Dios? Primero, tengo que aprender a agradar a Dios. ¿Me escuchaste? Punto número 1, hay que agradar a Dios para estar conforme al corazón de Dios. El ser humano ha buscado tantas cosas y a veces la misma iglesia cree que ayudando al ciego, dando propina al que no tiene, darle un pan al que no tiene pan, ya con eso me gané la gloria. Esas cosas no mueven el corazón de Dios. Son cosas buenas, pero hay otra manera de agradar el corazón de Dios. Y hay una sola manera de agradar el corazón de Dios. Te voy a pedir que abras tu Biblia conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque a veces estamos equivocados. Creemos que hoy yo me gano el cielo si ayudo a fulano, a sutano, hago obra en la iglesia. Son cosas muy buenas. Ese es el trabajo que el Señor pagó el precio por ti y por mí. Pero hay una manera de cómo ser conforme al corazón de Dios. Y en el punto 1 que quiero ver es ¿cómo agradar a Dios? Lo tiene usted, Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Dice la palabra del Señor de esta manera, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para ser un hijo de Dios conforme al corazón de Dios hay que agradar a Dios. ¿Y cuál es la manera? Tener fe, creerle a Dios. Porque hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. A Dios le agrada cuando tú vives una vida de fe, una vida que agrada a Dios, una vida que le cree a Dios, que sabes que Dios está aquí, que sabes que Dios es real, que sabes que Dios te ha hecho promesa de volver por ti. Eso agrada a Dios, vivir en fe.
¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Punto número 1, entonces, tenemos que aprender a agradar a Dios. David era conforme al corazón de Dios porque él creía a Dios. Cuando iba a las batallas, él decía: yo vengo en el nombre de Jehová. No gano la batalla porque yo soy David. ¿Cuánto nos decimos así cuando nos va bien? Lo hice porque yo soy capaz, porque yo pude, porque tengo cabeza, porque soy inteligente, porque yo todavía tengo fuerzas. No, hiciste lo que hiciste porque Dios estaba ahí. Punto número 2. ¿Quién es aquel conforme al corazón de Dios? El que obedece a Dios en todo. La obediencia trae bendición. Y a Dios le agrada cuando tú obedeces. Como nosotros padres, cuando nuestros hijos nos obedecen, nos sentimos muy contentos. Pero cuando el hijo comienza a no oír la voz del padre, de la madre, y hace lo que quieren, comienzan ellos a formar en nosotros un dolor. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Ya no me escucha? ¿Ya no me obedece lo que yo le digo? Porque así es el hombre. Pero Dios dice que el que obedece, todo le va bien. La segunda manera de cómo agradar o cómo ser conforme al corazón de Dios es obedeciéndolo. Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. Evangelio según San Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. ¿Lo tiene usted? Mientras él decía estas cosas, Jesús andaba de aldea en aldea predicando el evangelio. Entró a una aldea mientras él decía estas cosas, hablando Jesucristo. Mientras él decía estas cosas, dice verso 27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿No estaba mal? Y él contestó, Jesús: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro que María fue bienaventurada, pero eso no es la razón para que agrades el corazón de Dios. Lo que agrada al corazón de Dios es que el que oye la palabra y la guarda, la obedece. Punto número 3. Para ser conforme al corazón de Dios es aquel que cumple los propósitos de Dios. Cantaba un canto el grupo de alabanza que Dios está trabajando en nosotros. ¿Tú no te imaginas el propósito que tiene Dios para tu vida? El propósito que tiene Dios para mi vida es muy diferente a la tuya. Pero Dios tiene propósitos buenos para ti. Y desde que tú recibiste a su Hijo, desde que tú recibiste a Cristo en el corazón, el Señor comenzó propósitos buenos en tu vida. Dice la palabra del Señor allí, Jeremías capítulo 29, y ya voy a concluir, hermanos. Jeremías, en el versículo 29, en el capítulo 29, versículo 11, hablando Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, ¿quién? No lo dice cualquiera, Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Qué cosa más linda. Dios tiene unos propósitos tan hermosos. Dice que sus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de paz. Sabe que nosotros vivimos turbados, preocupados, a veces hasta temerosos, andamos con miedo en la vida. Y el Señor dice: yo tengo pensamientos para ti buenos, y son pensamientos de paz. Que aún en medio de la tormenta, que en medio de los problemas, tú puedas estar tranquilo. Porque no estás solo, Dios está ahí. Punto final. Para estar conforme al corazón de Dios tenemos que alimentarnos de la palabra. Hoy más que nunca necesitamos comida espiritual. A Dios le agrada cuando tú lees su palabra. No tenga la Biblia como un adorno. A Dios le gusta cuando tú lees su palabra. ¿Por qué? Porque lo vas conociendo, todo lo bueno que es Él, lo que Él tiene en su corazón para ti, lo que Él va a hacer para tu vida. La palabra te alimenta el corazón, la palabra leída te aumenta la fe, la palabra te da fortaleza, fortalece tus huesos. Quiero dejar esto en tu corazón. Así como David, todo lo que hacía David lo hacía porque era conforme al corazón de Dios. Piensa, en tu casa tú di: ¿cómo yo puedo ser así? Claro que lo puedes hacer. Si David lo hizo, nosotros estamos más equipados que David. Sin duda alguna que podemos hacer lo que hizo David, andar conforme al corazón de Dios.